Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta ocasión explicaremos la estrategia definitiva para resolver cualquier ejercicio de dominio de funciones de varias variables. Te recomiendo que pongas especial atención, ya que el día de hoy dominarás para siempre el cálculo del dominio de funciones de varias variables. En los próximos videos estaremos resolviendo ejercicios donde aplicaremos esta genial estrategia, que de forma rápida y sencilla te permitirá resolver sin problema alguno este tipo de problemas. Muy bien, comencemos. La estrategia para obtener el dominio de funciones de varias variables consta de 4 partes. La primera de ellas es que vamos a examinar, a la luz de esta lista, qué tipo de restricción tiene nuestra función de varias variables. Vamos a escribir de manera simplificada función de varias variables de esta manera, f(v)v). Muy bien, visualiza la lista. Consta de las 5 funciones que aparecen en el 99,9% de los ejercicios del cálculo del dominio de funciones de varias variables. La primera restricción nos indica que cuando tengamos una división de funciones, siempre debemos excluir los puntos donde el denominador sea igual a 0, es decir, escribir esta restricción, que el denominador sea siempre distinto de 0. La segunda restricción nos indica que si estamos en presencia de una raíz cuadrada con índice par, ojo, con índice par, inmediatamente debemos escribir esta restricción, que todo lo que está dentro de la raíz debe ser mayor o igual que 0. Ahora bien, si en nuestra función existe la presencia del logaritmo neperiano o natural o del logaritmo decimal, cualquiera de los dos, inmediatamente debemos escribir esta restricción, que todo el argumento del logaritmo debe ser mayor que 0. Si al examinar nuestra función de varias variables caemos en la cuenta de que existe la función inversa del seno, como la función arcoseno, o la inversa del coseno, como el arco coseno, inmediatamente debemos escribir esta restricción. Observa, menos 1 menor o igual que la función que esté dentro del arcoseno o el arco coseno del argumento, menor o igual que 1. Esta es la restricción para este tipo de funciones. Por último, si visualizamos la función tangente de una función de varias variables, inmediatamente debemos escribir esta restricción, de que la función que se encuentra dentro de la tangente, es decir, su argumento, debe ser diferente de pi medio más kpi, donde k pertenece al conjunto de los números enteros. En este momento quizás te preguntes, ¿por qué? ¿Por qué esta es la restricción de la función tangente? Recuerda que la tangente no existe para valores de pi medio. Si intentas obtener en tu calculadora la tangente de pi medio, te generará error. No existe. Pero no solamente no existe en pi medio. No existe para 3 pi medios, para 5 pi medios, para 7 pi medios, e inclusive para valores negativos como menos 3 pi medios, menos 5 pi medios. Es decir, para infinitos valores que tengan como factor pi medio. ¿Y cómo se obtienen esos infinitos valores? Con la estructura que se visualiza acá en la restricción. Vamos a escribirla acá como pi medio más kpi. Si en esta variable k, esta que está acá, se coloca cualquier valor entero, recuerda que el conjunto de los números enteros viene dado por desde menos infinito, vamos a escribir solo algunos valores como menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y por supuesto hasta infinito. Si tomas cualquier valor entero y lo introduces acá, en esta fórmula de pi medio más kpi, siempre vas a obtener alguno de estos valores donde la función tangente no existe. Vale mencionar que entre este conjunto de restricciones, las más usuales y comunes en los ejercicios son las 3 primeras. Esta y esta. Son las más comunes en la gran mayoría de problemas de este tipo. Veamos algunos ejemplos de estas restricciones. Acá visualizamos algunos ejemplos de la primera restricción. Observamos cocientes en cada una de ellas, pues siempre el denominador debe ser diferente de 0, siempre en cualquiera de estos ejemplos. Independientemente de cuál sea el denominador, siempre debes escribir esta restricción, que el denominador sea distinto de 0. Ahora visualizamos ejemplos de la segunda restricción, cuando existen raíces. Por supuesto, cuando el índice nos indica, se sobreentiende que es 2. Por lo tanto, este tipo de raíces tiene índice par. Cada vez que estés en presencia de una raíz con índice par, tal como se visualiza acá, deberás tomar todo lo que está dentro de la raíz, ojo, todo lo que está dentro de la cantidad subradical,
independientemente de cuál sea la función. ¿Y qué debes escribir? Debes escribir que lo que está dentro del radical sea siempre mayor o igual que 0. Si en tu función existen logaritmos naturales o decimales, siempre deberás tomar su argumento, este que está acá, todo lo que está dentro del logaritmo. ¿Y qué debes escribir? ¿Cuál es la restricción que se debe escribir en los logaritmos? Tomar todo el argumento, toda la función que está dentro del logaritmo y construirla en ecuación f mayor que 0. Si en tu ejercicio existe la función arcoseno o arcocoseno, siempre se deberá escribir esta restricción. Por ejemplo, visualiza esta función. ¿Cómo se escribe la restricción? Menos 1 menor o igual. Todo lo que está dentro del arcoseno, que es x medio, menor o igual que 1. Así se escribe esta restricción. ¿Y cómo se escribe esta otra restricción? Menos 1 menor o igual que todo lo que está dentro de la función arcocoseno, menor o igual que 1. Así se escribe esta restricción. ¡Qué fácil y sencillo es! Y por último, si en tu función de varias variables existe la presencia de la función tangente, deberás tomar el argumento, todo lo que está dentro de la tangente, y construir esta restricción, que todo lo que está dentro de la tangente debe ser diferente de pi medio más k pi. Ya verás qué fácil y sencillo es aplicar estas restricciones cuando estemos desarrollando diferentes ejercicios. Genial, avancemos al segundo paso de nuestra estrategia infalible. El segundo paso de nuestra estrategia consiste en escribir el dominio siempre con esta estructura conjuntista. Obsérvala acá. Vas a colocar dominio de f de la función igual. Vas a utilizar los signos de agrupación llaves. Observa, estas son unas llaves, abriendo acá y acá cerrando. Y dentro siempre vas a escribir lo siguiente. Acá en esta primera parte siempre estará esta estructura. Los XY que pertenecen a R2, al plano. Los XY que pertenecen al plano, tal que. Este signo se lee tal que. Algunos autores escriben este signo así, tal que. Pero la forma adecuada de escribirlo en matemática es así, totalmente vertical, tal que. Y acá, en esta zona, vas a escribir todas las restricciones que ya te mencioné en el paso 1. Todas las restricciones que existan en tu función. Por ejemplo, observa estos dominios. Todos poseen el signo de agrupación llave. Llave abriendo, llave cerrando. Dentro siempre se comienza con esta estructura, XY perteneciente a R2. Siempre, observa. Y después del signo tal que, después de este signo tal que, esta línea vertical marrón, se escriben todas las restricciones que existan. Por ejemplo, puede ser que exista una restricción, una sola, pero si existe más de una restricción, se utiliza este signo. Y en este momento te preguntarás, ¿pero qué significa ese signo? Ese signo significa y en matemática. Es decir, que esto se lee así, esta restricción y esta otra. Debajo se leería esta restricción y esta otra. Es decir, existen dos restricciones. Pero ojo, es posible que existan más de dos restricciones, 3, 4, 5, etc. Todas las que existan según la lista que te presenté en el primer paso de esta estrategia. Pero no te preocupes, cuando existe más de una restricción, serán 2 o a lo sumo 3 restricciones por lo general. Avancemos al tercer paso. El tercer paso consiste en graficar las restricciones. Una vez que ya has obtenido las restricciones de la lista del primer paso y las has escrito en la estructura del dominio en el segundo paso, siempre deberás graficar las restricciones. Pero, ¿cómo vas a graficar las restricciones? Siempre utilizando este signo. Obsérvalo acá. El signo de igual. Siempre. Independientemente del signo que te genere la restricción, tal como ya caíste en la cuenta, las restricciones pueden ser mayor que 0, o mayor o igual que 0, o diferente que 0, por ejemplo. Independientemente del signo de relación que tenga tu restricción, a la hora de graficar las restricciones, deberás utilizar el signo de igual, solo para graficar las restricciones en el plano. En breve te presentaré algunos ejemplos para dejar en claro esta idea. Y al graficar esas restricciones obtendrás las curvas frontera. Las restricciones no serán más que la frontera de dos regiones. Y en este momento te preguntarás, pero ¿cuáles son esas dos regiones? Una será el dominio, que son los puntos donde existe la función, y otra región que yo he denominado como árida serán los puntos donde no existe la función. Por lo general, el tipo de curvas que vamos a graficar son rectas,
parábolas o circunferencias. Es posible que exista alguna otra como elipse, hipérbola, pero estas últimas, la elipse y hipérbola, son muy, pero muy poco comunes en este tipo de ejercicios, de tal forma que es recomendable repasar el gráfico de rectas, el gráfico de parábolas y el gráfico de circunferencias para poder resolver este tipo de ejercicios sin mayor inconveniente. Pero no te preocupes, acá en la Mejor Asesoría Educativa siempre explicamos todo en detalle. Cada vez que nos toque graficar alguna de estas restricciones, te lo explicaremos con el mínimo detalle. Genial, continuemos. Veamos un gráfico general de estas dos regiones. Siempre vamos a graficar en el plano XY el dominio de estas funciones. El plano XY se representa analíticamente así, como R2. R2 significa todo el plano XY, todos estos infinitos puntos del plano. Ahora bien, siempre ese plano quedará dividido de la siguiente manera. En la frontera, que tal como ya te mencioné, siempre es el gráfico de las restricciones, siempre. En el dominio, que lo vamos a destacar en verde, y el resto del plano, el resto de R2, que no pertenece al dominio, que lo voy a destacar en rojo, tal como se visualiza en la figura. Finalicemos el video explicando el cuarto paso de esta estrategia. El cuarto paso consistirá en representar el dominio de la función de varias variables. Imagina que te pido representar estos dominios. Por ejemplo, x mayores que menos 3, x mayores o iguales que menos 3, x menores que menos 3 y x diferentes a menos 3, pero en todo el plano XY. ¿Cómo lo representaríamos? Primero se dibuja la frontera. Pero ¿cuáles son las fronteras? El gráfico de las restricciones. Y esta es la restricción, mírala acá. X mayores que menos 3, esta es la restricción. Pero para graficar, ¿qué te había dicho? Que simplemente debes tomar el signo igual. Siempre debes tomar el signo igual en la restricción que tengas que graficar. Y posteriormente, por supuesto, graficar lo que quede acá. La expresión que quede acá, que en este caso es una recta. Es por tal razón que se grafica la recta x igual menos 3. Obsérvalo acá. Ya sabes el por qué. Debido a la restricción. Porque en la restricción hemos tomado el signo igual para graficar. Ahora bien, ¿qué significa los x mayores que menos 3? Significa lo siguiente. Observa. Los x mayores que menos 3 son todos los puntos del plano XY que se encuentran a la derecha de la recta x igual menos 3 destacada en azul. Los x mayores que menos 3 son esta zona verde, tal como se visualiza. Mientras que la zona que no pertenece al dominio es lo que sobra del plano XY, es decir, los menores que menos 3, esta zona roja, que he denominado zona árida. Ahora fija tu atención en este segundo gráfico, los x mayores o iguales a menos 3. Observa que el gráfico es muy semejante al primero. Ya muy pronto verás la diferencia entre estos dos gráficos. Observa ahora este tercer gráfico. El dominio viene dado por los x menores que menos 3. ¿Y cuáles son los x menores que menos 3? Todos los puntos que están a la izquierda de menos 3. Porque si tomas cualquier punto que pertenezca a esta región verde, cualquiera, satisface esta restricción. Por ejemplo, si alguien toma este punto sobre el eje x, digamos menos 6, evidentemente menos 6 es menor que menos 3, ¿correcto? Ahora fija tu atención en este último gráfico. El dominio de la función viene dada por esta restricción, los x diferentes de menos 3. Por lo tanto, en este caso es todo el plano XY. ¿Pero qué significa esto de diferente de menos 3? Pero este será el gráfico de los x diferentes de menos 3, este que está acá en pantalla. Para dar respuesta a tu pregunta, pon mucha atención. Una vez que grafiques las restricciones, debes tomar la decisión de si la frontera pertenece a la zona verde o a la zona roja. Y en este momento te preguntarás, ¿pero cómo sé si la frontera, es decir, en este caso la línea azul, pertenece o no a la zona verde o a la zona roja? Fíjate atención en este primer gráfico, este que está acá. El signo de relación dice x mayores a menos 3, los mayores. Por lo tanto, se deben excluir los puntos iguales a menos 3. Y por lo tanto, en este caso la frontera se deberá pintar de rojo, así. Porque repito, los puntos de la frontera no pertenecen al dominio de la función. Y quizás en este momento te preguntes, pero ¿cómo sabemos si pertenece? Observa acá este segundo ejemplo. Dice mayores o iguales. Como acá se visualiza igual a menos 3, en este caso la frontera pertenece al dominio de la función y por lo tanto deberá pintarse de verde.
indicando que en este segundo caso, todos los puntos que pertenezcan a la frontera también pertenecen al dominio de la función, justamente por este signo de igual. Observa ahora este tercer caso. Observamos únicamente menores que -3, no menores iguales. Por lo tanto, debemos excluir los puntos de la frontera y pintarla de rojo. Finalmente, observa este cuarto caso. ¿Los puntos de la frontera pertenecen o no pertenecen al dominio de la función? Pues no pertenecen, porque la restricción dice x diferentes de -3, obsérvalo acá, diferentes de -3. Y como dice diferentes de -3, debemos excluir los puntos que se encuentran en la frontera y pintarla de rojo. Si durante la resolución del ejercicio no tienes colores disponibles, para representar una recta que no pertenece al dominio de la función, lo puedes hacer en forma punteada, así. De esta manera puedes indicar que los puntos que se encuentran sobre esta recta no pertenecen al dominio de la función. En cambio, cuando sí pertenezcan, la dejas en forma continua. Finalmente, en pantalla se visualizan algunos ejemplos de dominio. Observa este primer ejemplo. La restricción es y mayores que x cuadrado. Los y mayores que x cuadrado. ¿Cuál es el primer paso? Dibujar la restricción, pero para dibujarla se utiliza el signo igual. Es por ello que acá visualizas y igual x cuadrado. ¿Y qué es y igual x cuadrado? Una parábola. Esta parábola destacada en azul, esta línea curva azul. Y una vez que se ha dibujado la restricción, debemos decidir qué puntos satisfacen la restricción. ¿Cuáles son los puntos que satisfacen la restricción? En este caso, visualizas claramente que los puntos que satisfacen la restricción son los puntos que se encuentran por encima de la parábola, en esta región verde. Y los puntos que no satisfacen la restricción, es decir, que no pertenecen al dominio de la función, son los puntos que se encuentran acá, en la zona roja. Y quizás en este momento te preguntes, pero si no tenemos los colores, ¿cómo sabemos qué región pertenece al dominio de la función? Claro, ya sabemos que el dominio de la función serán o los puntos que están dentro de la parábola o los puntos que están fuera de la parábola. Ahora bien, para saber qué región pertenece al dominio de la función, si son los puntos que se encuentran dentro de la parábola o fuera de la parábola, o por arriba de la parábola o por debajo de la parábola, toma un punto arbitrario, por ejemplo, este punto, un punto arbitrario, el que tú desees, el que tú quieras. Vamos a suponer que eliges este punto sobre el eje Y de coordenadas en x0 y en y1. Un punto cualquiera, pero muy fácil, claro, muy sencillo de escribir. ¿Cuánto vale x? 0. ¿Y cuánto vale y? 1. ¿Este punto satisface esta restricción? ¿La satisface? Veamos. ¿Cuánto vale y? 1. Y 1 es mayor que 0 al cuadrado porque x vale 0. 1 es mayor que 0. ¿Qué me dices? ¿Esto es correcto? Sí, esto es completamente correcto. 1 es mayor que 0. Por lo tanto, como el punto 0,1 satisface la restricción y se encuentra dentro de la parábola o en los puntos por encima de la parábola, puedes sin lugar a dudas asegurar que todos los puntos que pertenecen a esta zona verde satisfacen la restricción, mientras que todos los puntos que se encuentran fuera de la zona verde no la satisfacen. Por ejemplo, te invito como ejercicio a tomar este punto. Un punto cualquiera, por ejemplo, el punto x0, y-2, y verás que no se satisface esta restricción. Finalmente, ¿qué sucede con los puntos que se encuentran justamente en la frontera, en esta línea azul? ¿Pertenecen o no pertenecen al dominio de la función? ¿Cómo saberlo? Hay dos formas de hacerlo. Si tomas un punto cualquiera que se encuentre sobre esa curva azul, por ejemplo, este punto, 0, 0, x0, y0, verás que la condición no se satisface, porque evidentemente 0 no es mayor que 0, ¿correcto? Y así concluyes que los puntos que se encuentran sobre la frontera no pertenecen al dominio de la función. La otra manera es examinar el signo de relación, que en este caso es mayor. Como dice mayor, visualizamos el signo mayor, no visualizamos el signo mayor o igual, podemos concluir sin lugar a dudas que los puntos que se encuentran sobre la frontera, sobre la línea azul, no pertenecen al dominio de la función y debemos pintarla de rojo, excluir esos puntos del dominio. En cambio, si acá hubiese sido mayor o igual, si acá el signo de relación hubiese sido y mayor o igual que x cuadrado, entonces la frontera la hubiésemos pintado de verde. Observa qué fácil y sencillo es decidir si los puntos de la frontera pertenecen o no al dominio de la función. En conclusión, en este caso, el dominio de esta función, dada por la restricción y mayores que x cuadrado, sería este que visualizas acá en la imagen 1. Ahora fija tu atención en la imagen 2.
El dominio viene dado por los x mayores que 0. ¿Qué debes hacer? Primero graficar la frontera, es decir, cambiar este signo de relación por el signo igual, tal como se visualiza acá, mira, x igual 0. Y graficar x igual 0. ¿Pero qué es x igual 0? Muy bien, x igual 0 no es más que el eje y. Es por ello que la frontera en este caso es el eje y destacada en azul. Ahora, ¿cuáles son los puntos mayores que 0? Toda esta zona verde, todos los puntos a la derecha de esa recta azul. Y los que están a la izquierda son los x menores que 0, que no pertenecen al dominio de la función, por supuesto. Finalmente, los puntos que están en la frontera, ¿pertenecen o no pertenecen al dominio de la función? Muy bien, estos puntos no pertenecen al dominio de la función porque el signo de relación dice mayor, no dice mayor o igual. Ahora observa este tercer ejemplo. Observamos dos restricciones, visualízalas acá. Los y mayores que x cuadrado y los x mayores que 0. ¿Cómo debemos proceder cuando tengamos dos restricciones? Graficar primero cada una de las restricciones utilizando el signo igual. Los y mayores que x cuadrado la graficamos utilizando y igual a x cuadrado, acá está. Y los x mayores que 0 la graficamos utilizando el signo igual, x igual 0, acá está. Obtenemos esta parábola azul y esta recta azul. Posteriormente graficamos esta región, los y mayores que x cuadrado. ¿Cuál es la región de los y mayores que x cuadrado? Muy bien, es esta que visualizas acá, en el ejemplo número 1, toda esta zona verde. ¿Y cuáles son los x mayores que 0? ¿Qué región es esta? Muy bien, es justamente esta región verde, esta que observas acá, son los x mayores que 0, en el ejemplo 2. Una vez que has graficado las restricciones por separado, procedes a intersectarlas. Pon mucha atención. Esta I significa intersección. Intersectar es tomar esta imagen y colocarla arriba de esta. Y visualizar los puntos comunes, es decir, las dos áreas verdes. La primera área verde es esta, tal como ya lo sabemos, toda esta área verde, los puntos que se encuentran sobre la parábola. Y la segunda área verde es esta, los x mayores que 0. Ahora bien, ¿qué sucede si tomas esta imagen y la colocas encima de esta? ¿Dónde se intersectan las áreas verdes? Muy bien, se intersectan únicamente en esta zona. Esta zona destacada en verde, mírala acá. En esta zona se intersectan las dos áreas verdes. Esta área verde intersectada con esta área verde. ¿Dónde se intersectan? En esta zona, esta que está acá. Vamos a volver a destacarla. En esta zona verde, acá se intersectan. Es por ello que el dominio de este tercer ejemplo, donde existen dos restricciones, vendría dado por esta región. ¡Qué fácil y sencillo es! Ahora bien, ¿los puntos que se encuentran sobre la frontera pertenecen a este dominio? ¿Qué opinas? ¿Pertenecen a este dominio? Muy bien, no pertenecen al dominio porque los signos dicen mayor en ambas restricciones. Dicen mayor. Finalmente, visualiza este último ejemplo. Observa la restricción x cuadrado más y cuadrado menores que 4. ¿Cuál es el primer paso? Graficar con el signo igual, tal como se visualiza acá, mira. Se ha utilizado el signo igual, mira, el signo igual, para graficar la curva x cuadrado más y cuadrado igual 4. Y sabemos que x cuadrado más y cuadrado igual 4 es una circunferencia, esta circunferencia que está acá, destacada en azul. Recuerda que la ecuación general de una circunferencia es esta. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrado, donde justamente h y k son el centro de la circunferencia, que en este caso es 0, 0. Es por ello que visualizamos que el centro de la circunferencia es el origen, y r cuadrado será igual a 4. Por lo tanto, r es la raíz de 4, que es 2. Por lo tanto, sabemos que esta circunferencia corta al eje x en 2, al eje y en 2, al eje x en menos 2 y al eje y en menos 2. Porque claro, la raíz de 4 es 2. ¿Cuáles son los puntos que pertenecen al dominio de la función? Recuerda que para saberlo tomas un punto arbitrario, bien sea dentro de la circunferencia o fuera de ella. Por ejemplo, si tomamos como punto arbitrario 0, 0, que se encuentra dentro de la circunferencia, ¿satisface la condición? ¿Satisface esta restricción? Sí, porque si x vale 0, esto es igual a 0. Y si y vale 0, esto sería igual a 0. 0 más 0 es 0. ¿Y 0 es menor que 4? Te pregunto, ¿0 es menor que 4? Sí, eso es completamente correcto. Por lo tanto, el dominio son todos los puntos dentro de la circunferencia, toda esta región verde. Y los puntos que no pertenecen al dominio son todos los puntos fuera de la circunferencia. Muy bien,
Te invito a ver nuestros próximos videos donde estaremos resolviendo una variedad de ejercicios donde aplicaremos la estrategia que se ha explicado en detalle en la presente videoclase. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto.